puesto como título este mensaje: tus palabras tienen poder. Dile al que tienes ahí al lado: tus palabras tienen poder. Y yo quiero que tengamos cuidado con este mensaje, porque no se trata de confesiones positivas como dice la nueva era. No, yo quiero ir es a lo que dice la palabra en cuanto a nuestra manera de hablar. Nuestras palabras, tus palabras tienen poder. Si usted busca en Mateo 12:34, dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo voy a usar como un poquito como respaldo. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, antes que la palabra esté en tu boca, ¿dónde estuvo primero? En el corazón. Usted, por lo que una persona habla, puede discernir qué hay en su corazón. Por una confesión de una persona, usted puede ver si la persona está triste, deprimida, frustrada, o está alegre, está feliz. Por una palabra que alguien diga, usted puede decir: este es un pesado, este se cree la mamá de Tarzán, o esta persona tiene una autoestima en el piso, todo el mundo barre con ella. Por una palabra. Pero acuérdese, de la abundancia del corazón es que brotan las palabras por tu boca. De la abundancia del corazón es que brotan las palabras en tu boca. Hay varios dichos que encontré como ilustración en este mensaje. Una es: las cosas se reciben de quien vienen. Cuando usted se molesta mucho con alguien que ha dicho algo injusto o una blasfemia contra usted, es porque usted le está ¿qué? Poniendo atención. Para pelear hacen falta dos. Si la otra persona quiere pelear sola, que pelee sola. Si la persona quiere decir lo que sea. Al profeta le dijeron: calvo, hey, ¿qué hacemos con este hombre que te dice calvo? Déjalo. Si Dios le dijo que le dijera, es su problema. Pero yo no puedo aceptar que una tercera persona influencie mi vida o la de mi familia. ¿Eso qué fue? Yo puse alarma porque me dijeron: pastor, el tiempo, pero yo no sabía que era tan rápido. ¿Sabe qué? Uno recibe las cosas de quien vienen. Y hay otro dicho de mi tierra que seguro tiene alguno parecido en su tierra: es algabazo, poco caso. Cuando usted se enoja mucho es que le está dando valor a lo que han dicho de ti. Cuando usted se enoja, usted está considerando que esa persona o está viendo algo o le dijeron algo y que es verdad, y eso te enoja. O si es mentira, porque te enoja. La Biblia dice: no os preocupéis cuando alguien diga algo mintiendo. Que miente todo lo que quiera, que diga lo que quiera. Si usted tiene paz, usted duerme tranquilo. El que no va a dormir tranquilo es esa persona que está difamando de usted. Por eso es importante el mensaje de hoy. Yo quiero que lo capten, porque estamos hablando de que en este año vamos a extender el reino, pero el reino de los cielos tiene un lenguaje. Todos los países del mundo, todos los reinos tienen un lenguaje. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla el inglés, en Alemania el alemán. Cada lugar tiene un lenguaje y el reino de los cielos tiene su lenguaje. Y el lenguaje es la fe. La fe. Y vamos a ver un poquito más sobre ese lenguaje del reino de los cielos. A manera de introducción también quiero decirte: la credibilidad tuya se va construyendo. Ejemplo, hasta el día de hoy tú has construido cierta credibilidad. Y muy posiblemente algunos, lejos de construirla, han destruido. Dice: lo que hizo con la mano, lo desbarató con los pies. Significa: esta persona no puedo confiar mucho. Mira, a tal persona no le preste dinero porque no paga, mala paga. A esta persona no le des un trabajo porque te va a dejar embarcado o lo va a hacer mal. Pero cuando usted es buena paga, cuando usted llega a tiempo, cuando usted hace las cosas con excelencia, todo el mundo empieza a recomendarte. Antes que tú llegues a un lugar, la fama tuya llegó a ese lugar.
Las personas casi te pueden retratar en ciertas áreas como, wow, yo en esta área recomiendo a esta persona. Por eso te digo, la credibilidad se construye. Pero todo arranca de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay otro dicho, si lo dijo esta persona, póngale la firma, que eso no te va a fallar. ¿Usted no ha dicho eso? Si lo dijo, ponle la firma. En mi barrio, allá había una libretica, no sé en cuántos de ustedes en el barrio había una tienda y una libretica, y si usted no tenía plata, le fiaba. ¿A cuántos aquí le fiaron alguna vez? Bueno. Espero que ningún día le hayan dicho, se cerró porque no has pagado. Ya 3 meses y tienes todo acumulado. Pero yo me acuerdo que yo llegaba de parte de mi mamá o de parte de mi papá, 4 salchichones, 20 pesos de pan, 10 libras de arroz, un FAB, una polimalta. Esa polimalta no me han mandado, esa me la tomé yo. Pero por causa que yo dije, de casa de la señora de Graciela y el señor Joaquín, póngale la firma, porque ellos saben que al final del mes venía el cheque, el pago. Y si ellos cumplieron bien sus pagos, yo tenía crédito, y si nos pasaban un poquito, ellos decían, no, él va a pagar. Este tipo de reputación lo tenemos todos aquí. Lo que pasa es que algunos puede que lo tengamos mejor o peor. Quiero que sepa, cuando alguien maneja bien, el crédito no es malo. Alguien dijo, el crédito es malo. No, el crédito es malo. No, hacer uso mal del crédito o gastar lo que tú no tienes es lo que es malo. Pero una persona que maneja bien su crédito no tiene ni plata en el bolsillo. Llega a la Mercedes-Benz, llega a Lincoln, llega a cualquier dealer y mucho gusto. ¿Qué es lo que le piden primero a usted cuando entra a comprar un carro? Social Security. Y el social revela qué tanto eres en tus compromisos. Y esto tiene que ver con palabra. ¿Cómo están tus compromisos? Entonces, ¿cuántos realmente pudieran decir que cuando se nos afecta el crédito nos sentimos mal? Pero cuando nos dicen, tiene muy buen crédito, lo que usted quiera coger, qué bien uno se siente. Pero vuelvo al punto, es las palabras. Tu credibilidad se está construyendo. La Biblia nos insta a no perder el tiempo en vanas conversaciones. ¿Sabe qué? Hay poder en lo que tú declaras. Hay poder en la lengua. Génesis capítulo 1 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Tiene Dios credibilidad? ¿Se cumplió lo que dijo? Se cumplió. Todo lo que dice Dios se cumple. Dios no miente. Tú mientes, yo miento, Dios no miente. Él dijo, sea la luz. ¿Y cómo lo dijo? Con sus palabras. Con sus palabras. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. Él era la palabra tomó carne. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces la máxima autoridad cuando hablamos de credibilidad no es tu jefe, no es tu compañía, no es tu papá, no es nadie, es Dios. El único que no miente, que no ha mentido, ni mentirá. Escucha, no ha mentido, no miente ni mentirá. Él lo dijo, yo lo creo y fue hecho. Todo lo que Dios dijo se ha cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras se alinean a la cultura del reino de donde provienen. Las palabras se alinean a la cultura del reino de donde provienen. Lo voy a explicar más adelante. Proverbios 18:21 dice lo siguiente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué tipo de frutos voy a comer? ¿Qué tipo de frutos voy a comer? Depende de lo que yo he hablado. Yo como lo que mis palabras han sembrado, y esa siembra ha sido lo que ha salido por mi boca. Lo que ha salido por mi boca me permite más adelante cosechar. Por eso muchos de los problemas que usted y yo tenemos es que, uno, cuando yo vengo a Cristo, todas las cosas viejas pasaron.
Pero hay palabras, hay malos hábitos, hay malas palabras que todavía como que no se han regenerado. Hay confesiones negativas que el Señor quiere limpiar. Porque cambiamos el disco duro, pero el lenguaje lo tenemos todavía del de los chinos. Usted sabe que hay software chino y usted abre el computador y sale chino. Tiene que ponerlo para que usted entenderlo, que hable ¿qué? En inglés o español. Pero aquí yo no estoy hablando de inglés, ni español, ni chino. Estoy hablando de que yo tengo que empezar a hablar el lenguaje del cielo. Y si todavía yo estoy caminando con el Señor, pero me salen unas palabrotas, ¿cómo es posible? Porque ninguna maledicencia, ninguna palabra deshonesta. Dice que aún lo que ellos hacen en oculto, no lo menciones, no lo exaltes. Pero nosotros terminamos contaminados por nuestra forma de hablar. Y a veces no son malas palabras, son confesiones negativas que nos van encerrando, como dijo, lo que me temía. Yo sabía que a mi hijo le iba a pasar algo, por eso oraba para que no le pasara nada. No, oro para que Dios lo bendiga, lo proteja, pero a ellos no le va a pasar nada. Pero cuando usted espera lo malo, usted atrae. Es lo contrario a la fe. Ahora, este tipo de confesiones tienen que cambiar, porque tus palabras se alinean o a las tinieblas o a la luz. El lenguaje del reino de las tinieblas es temor, castigo. El lenguaje del reino es fe. ¿Dónde yo me alineo en mi vocabulario? Estoy hablando con las palabras, estoy en lenguaje, no en inglés, estoy hablando de las palabras del reino, o en español, no, lenguaje del reino. Porque esas palabras determinan lo que va a pasar conmigo y con todo lo que me rodea y con todo lo que hago. Entonces, el Señor ponía en mi corazón mientras preparaba este mensaje es que tengamos mucho cuidado con las palabras que estamos hablando. Porque esas palabras se vuelven un hábito en ti. Por eso tenga cuidado a quién le presta usted sus oídos. Porque es fácil contaminarse con alguien que te tira un dardo y termina el corazón envenenado. Y después que usted está envenenado, ¿qué hace usted? Envenena a todo el mundo. Y después es que esto no fue así, es que no era así, es que yo creí, es que yo oí, es que alguien dijo. Hoy hay una crisis con algo que se llama fake news. Fake news. Desde la universidad, los periódicos, los gobiernos, en todas partes esta es la discusión. ¿Por qué? Porque dejaron la fuente de verdad y la fuente es la palabra de Dios. Entonces, cualquiera puede inventar y dirá, esa es mi opinión, es que yo lo creo así, es tu problema. No, hay una fuente que me dice cuál es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué lenguaje estás usando tú? Cuando las palabras provienen del reino de las tinieblas y tú las hablas, mira lo que pasa. Porque Pedro, el gran Pedro, amén, que Dios lo llamó, lo rescató, vio los milagros, cuando Jesús le dijo, tengo que ir a la cruz. ¿Y qué dijo Pedro? Sonaba muy bonito, sonaba muy espiritual, defendiendo a Jesús. Eso no te pase nunca. ¿Y qué le contestó Jesús? Ay, Pedro, tú que me quieres tanto, qué lindo, preocupado por mí. Mira, me vas a defender. Así le dijo Jesús. Apártate de mí, Satanás. Lo reprendió. Porque no era Pedro, era el lenguaje. Pedro en ese momento sí era Pedro, pero prestó su boca al reino de las tinieblas. Usted también muchas veces presta su boca al diablo. Y el diablo te usa o nos usa para fuetear a alguien. Ojo cuando hablamos, porque no es de las cosas que uno sufra más cuando alguien lo descalifica a uno. Lo repito, no hay peor cosa cuando a alguien lo descalifica a uno. Qué pelado tan bruto. Ese pelado nunca va a llegar a hacer nada. Más bruto que burro chiquito. A mí me decían, huele a ponche. No por el olor, sino que fallaba los 3 strikes, ¿recuerdas? Y te van descalificando. Y muchos de ustedes en unas áreas fueron muy afirmados, pero en otras fuimos descalificados por alguien. Y lo peor es si esa persona tenía alguna autoridad o influencia sobre nosotros y nos descalificó. Entonces ustedes y yo necesitamos sanidad interior porque en Cristo todo eso pasó. Pero muchas veces no ha pasado porque yo no he reconocido que hasta el día de hoy me acuerdo lo que me dijo tal persona.
Y si lo tengo y me causa dolor, yo no he sido sanado. Usted puede recordar lo que dijeron, pero eso es su problema. Dijo eso, pero yo estoy seguro y sé quién soy yo. Eso me acuerdo de mi esposa, que alguien le dijo, ¿y tú qué Boris, que yo no sé qué? Y mujeres habrá muchas, pero María Eugenia, solo yo. Su autoestima estaba bien puesta. O sea, usted no depende de lo que otro dijo o hizo, porque usted sabe quién es en el Señor. Entonces es bien importante que no hagamos como Pedro, que le prestó su boca a las tinieblas. Pero el mismo Pedro más adelante dice que el Señor le dijo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿De dónde salió ese lenguaje? ¿Cómo sabía Pedro que Jesús era el Cristo? Porque él decía, ¿quiénes son? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro, tú eres el Cristo. ¿De dónde salió eso? Del reino celestial. De una conexión directa, él hablaba un fluido, no inglés, un fluido idioma celestial. No te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Y por cuanto ya entraste en el lenguaje del reino, ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. Y va más. Fíjense lo que pasa cuando usted está conectado con el lenguaje del reino. Todo lo que ates, lo que ates tú, será atado allá. Y lo que desates, porque como estás conectado con la revelación de Dios, tú no vas a usar esta autoridad para mal. Porque hay quien dice, no, yo declaro y decreto. No. Esto no es que declaro y decreto. Si tú no estás hablando el lenguaje del cielo, puedes decretar hasta que te quedes sin voz. Y nada va a pasar. Al contrario, puede traer una retaliación sobre tu vida. Pero si usted está conectado con el lenguaje del cielo y usted declara algo, atando algo o desatando algo, el cielo te respalda. ¿Cuántos quieren ser respaldados por el cielo? Empecemos a hablar las palabras del reino de los cielos. Empecemos a hablar. Hechos 19 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, siempre ha habido el brujero, el palero, siempre ha habido algo de eso. Aquí le dice exorcistas ambulantes. Intentaron invocar, miren lo que pasa, que no es las palabras en sí, es quién respalda esas palabras. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes. O sea, bien pegado a la clase sacerdotal. Los hijos, estaban muy mal discipulados estos hijos. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, les dijo, a Jesús, oye, ¿qué le parece? Los demonios saben quién es Jesús. A Jesús conozco, pero no son salvos porque es conocimiento intelectual. Saben que existe, pero nunca esos demonios se han rendido ni se rendirán. Ahora, ¿qué más dice? Y sé quién es Pablo. Cuando un demonio dice, sé quién es Pablo, es que sabe Social Security, el nombre, la abuela, la tía. A ellos no les importa. No, los demonios saben quién está conectado al lenguaje del reino y quién no. Quién habla el lenguaje de la fe y quién habla el lenguaje de las tinieblas. Aunque ellos estaban tratando de aparentar que hablaban el mismo lenguaje, los demonios saben de qué bando es que tú estás hablando. Los demonios saben. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pero ustedes, ¿quiénes sois? Y el hombre, en otras palabras, no reconocemos ninguna autoridad en ti. Cuando dice, ¿y ustedes quiénes sois? Los demonios dicen, tú no tienes ninguna autoridad. Pablo tiene, Jesús, imagínate. Pero ustedes, y dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En otras palabras, no se trata que repita como un lorito. Usted puede venir hasta que se muera. Es más, puede morir en un culto de centro bíblico. Dirán, qué bendición. Pero ¿sabe qué? Lo importante no es la apariencia externa, es lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca.
El segundo punto que quiero hablar en este mensaje es Dios quiere y Dios nos insta a profetizar. Dios nos insta a todos los que estamos aquí a profetizar. La Biblia nos insta a que busquemos todos los dones, pero sobre todo, escúchalo iglesia, sobre todo que profeticemos. Cuando profeticemos no es una cosa rara, un momentico que venga una. No. Hay que diferenciar entre el don del profeta en el Antiguo Testamento, la palabra de profecía, y aunque está relacionado porque es una palabra de Dios, está hablando que todos debemos profetizar. En otras palabras, todos debemos estar conectados a ese lenguaje celestial para que cuando mi palabra salga, está alineada con el lenguaje del cielo. Y milagros van a ocurrir. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer milagros con nosotros? En el reino de los cielos, las palabras vienen desde la autoridad del creador del universo. Dios lo dijo, yo lo creo, yo lo transmito. ¿A quién enviaré? ¿Quién dirá por nosotros? ¿Quién hablará? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Tú tienes las palabras de Dios, somos embajadores. No somos Dios, pero hablamos las palabras de Dios, representamos a Dios. Y un día Moisés, Dios le dijo, háblale a la piedra. ¿Y qué hizo? La golpeó. ¿Y qué pasó? No, el milagro ocurrió con golpe o hablado. Porque Dios honra a su pueblo. Pero el castigo que Dios le dio a Moisés, no vas a entrar. La verás de lejos, pero no entras. Porque tú me estás representando a mí. Y el pueblo va a creer que yo pierdo la chaveta, me lleno de ira, que tengo ira como los humanos. No entras. Después de pasar en Egipto, después de todo, el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida, la vio de lejos porque lo representó mal. Lo que quiero decirte es que cuando tú hablas afuera, ten cuidado de que estemos representando bien. Cuando tú y yo hablamos, tenemos que representar bien de quien hablamos. Porque alguien puede decir, tú hablas muy bonito, pero cuando yo miro para alrededor tuyo, hay algo que me huele feo. Estamos representando mal al Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Cuál es el orden? ¿La fe o la palabra? ¿Quién va primero? La palabra va primero. La palabra. Lo segundo es el oír. La palabra va primero, pero Dios puede hablar toda la vida y usted no oír nada. Oídos tapados. De hecho, no hay más milagros en nuestra vida. Es porque estamos distraídos y Dios está hablando y estamos como Marta afanados con muchas cosas. Amén. Entonces, oír. Primero la palabra, después viene el oír y tercero viene la fe. La fe viene por el oír la palabra. Usted no oye palabra de Dios. Usted no se conecta al lenguaje del cielo. No va a estar ocurriendo esa fe que extiende el reino y que produce milagros. Romanos 10:17, usted lo encuentra. La Biblia nos insta a buscar también los dones espirituales. Eso está en 1 Corintios 14:14. La profecía, recuerda lo que dije, Dios quiere sobre todo que profeticéis. Dile al que tienes al lado, Dios quiere que profetices. ¿Dónde dice? Corintios 14:14. Lo tienen ahí, ¿verdad? Seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. ¿Eso es para algunos o para todos? Para todos. En otras palabras, si no estamos profetizando todos los días, es porque estamos con poca conexión con el lenguaje del cielo, porque si no estaremos profetizando todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero el que profetiza, habla ¿a quién? A los hombres, para 3 propósitos. El profetizar es para 3 propósitos. Repite conmigo, edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, si mi profecía no va a edificar, calladito, me veo más bonito, dice mi cuñada. No hables. Sencillamente tiene que estar en este filtro. Y el problema de muchos cristianos es que hablamos sin filtro. ¿Qué le pasa cuando el carro está sin filtro? No hay filtro de aceite. ¿Qué pasa? Todo el mugre entra y eso se desbarata rápido. Cuando usted y yo hablamos sin filtro, lejos de traer una bendición, a quien hablamos le traemos una maldición. Porque no lo dejamos edificado. La exhortación no tiene un propósito de levantar, sino de hundir.
y consolación menos. Lo dejamos destruido. Dicen que en el pueblo de Dios somos el único pueblo que hacemos leña del árbol caído. No puede ser. Tu palabra es para levantar. Tu palabra es para edificar. Tu palabra es para construir. Tu profecía es para levantar a los que te rodean, no para descalificar. Si alguna vez tú fuiste descalificado, eso quedó atrás. Pero lo que tenemos que aprender es, si eso nos dolió, ¿por qué yo voy a hablar mi boca para descalificar a alguien y decir, tú no puedes, o tú no eres, o lo que sea? ¿Qué dijeron los que encontraron a la mujer en el acto de adulterio? El que esté sin pecado, dijo Jesús. Y a la mujer le dijo, ahora yo que tengo la autoridad y que no he pecado, aquí te va mi primera piedra. No. Aunque podía apedrearla, él aplicó la ley del amor y la misericordia. Cada vez que tú no aplicas primero el amor y la misericordia, sino que tiras la piedra primero, Dios te dice, wrong. Estás hablando un lenguaje de las tinieblas, porque ese es el lenguaje de las tinieblas. El diablo es el que condena, el acusador. Y lo último que va a hacer Dios en esta dispensación, después de los 1000 años, dice, será encadenado el que acusaba a los hermanos. Dios lo va a encadenar. Pero ¿cómo yo como cristiano voy a acusar y condenar? Pastor, pero si yo veo a alguien que está pecando, yo tengo que corregirlo. Sí, pero con amor y con misericordia. Dice, decir la verdad por favor, en amor. Aprendamos de Jesús. Si tú no pasas este filtro, escuche, no hable. Es más, no profetice porque vas a dañar personas. Ezequiel, el Señor le dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Hay quien profetiza y no es de Dios. Es que yo la tengo con algo, con una persona, y yo de mi corazón suelto algo y digo que Dios me lo puso. Tenga cuidado, tenga cuidado. Entonces, no puedo hablar de mi propio corazón. Yo tengo que decir, oíd palabra de Jehová. Hay 3 voces todo el tiempo, en tu vida y en mi vida. O es la voz de Dios, o es la voz del diablo, o es mi propia concupiscencia. Entonces, hay que cuidar esta parte. Lo importante es oír voz de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Por eso, todo lo que escuche en la radio, en la televisión, no coma todo. No coma todo. Usted tiene que discernir de lo que salió por ahí, que es de Dios, que habla el lenguaje del reino y que vino de Satanás. Y no todo lo que brilla es oro. Por cuanto entristecisteis. Mira el juicio que trae sobre estos profetas. Porque lejos de edificar, consolar y exhortar, dice, ustedes lo que hicieron fue entristecer a estas personas. Sí, dijeron una verdad, pero en la manera en que lo dijeron, cuando sale sin amor, lo que pusieron fue un yugo de castigo y de condenación. Esta iglesia y nosotros no debemos participar en nada que traiga condenación. Eso no quiere decir que vamos a pasar por arriba del pecado. Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, no peques más. Igual, nosotros no condenamos, pero sí podemos decir, sabes, eso no te conviene, eso te hace daño en tu vida espiritual, sabes que corrige eso. Estos profetas entristecieron con mentiras el corazón del justo, el cual yo no entristecí. El cual yo no entristecí. Sí, esta mujer estaba en adulterio. La ley decía que iba, pero el Señor escogió no entristecer a esta mujer, sino darle una segunda oportunidad, porque nuestro Dios es Dios de oportunidades. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Entonces, Dios es Dios de segundas oportunidades, digan. Amén. Y fortaleciste, y lo contrario hiciste. La mano del impío la fortaleciste. La mano del impío fortaleciste. O sea, de alguna manera, lejos de exhortar, confrontar al que blasfemaba de Dios, al que retaba a Dios, se unió con estas personas
para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Cuando alguien insiste en su pecado, vamos a decir que esta mujer que iban a apedrear, Jesús le dijo, no peques más. Pero ella dijo, como yo estoy ahora en la gracia y Cristo me dijo que no estoy condenada, viva la vida loca. ¿Viva la vida loca? No. El postrer estado de esta mujer, dice la Biblia, que ese demonio sale, pero se busca 7 demonios peores y el postrer estado de esa mujer hubiera sido peor que el primero. Pero Jesús extendió segunda oportunidad, misericordia. Por eso no juguemos con esta gracia. Amén. Seamos, bueno, el otro pasaje cuando le dice profetiza sobre estos huesos. Dios nos llama a lo que está muerto, darle vida. Amén. Tercero, seamos llenos de la palabra. Porque si de la abundancia del corazón abra la boca, yo tengo que llenar mi depósito de ¿qué? De la palabra. No de invento, no de lo que él dijo, lo que el otro dijo. No, Señor, háblame. Háblame. Yo quiero llenar mi depósito de tu palabra. Dios nos llamó a ser poderosos en la palabra. Hechos 7:22. Mire lo que dice de Moisés la Biblia. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era igualito que usted y yo. Poderosos en sus palabras y obras. La verdad que llenar esa medida es difícil. Pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Cuando él hablaba, el cielo respaldaba. Él en el monte recibió la instrucción. Lo que él hizo, exceptuando aquel momento donde también se le fue se le desbordó la paciencia. ¿A quién se le va la paciencia a veces? Tenga cuidado. Pero poderoso. ¿Qué medida? La Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero una medida, y nos pone el ejemplo de Moisés, es que era poderoso en la palabra, pero no solamente en las palabras, en las obras. Y Pablo también lo dijo, ahí lo dice, mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación, 1 Corintios 2:4, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mucho de lo que usted escucha en el argot evangélico es persuasión humana. Palabras positivas. Usted no ha visto Facebook lleno de palabras positivas. Cosas bonitas. Hay una gran diferencia entre palabras positivas a las palabras que produce el Espíritu. Son diferentes. Y Pablo dice, no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino vine con sabiduría de Dios, con demostración del Espíritu y de poder. Se tiene que notar en nuestras vidas que hay una conexión con el cielo. Y no importa el nivel que estamos, porque hay diferentes niveles en nuestro crecimiento, pero se tiene que notar que el cielo nos está respaldando y cuando nosotros operamos en nuestro llamado y en nuestro don, se tiene que ver el fruto. Hechos 18:24 habla de Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en ¿qué? Ese título lo debiéramos tener todos aquí. Todos que estamos aquí, que somos, la Biblia debe decir que somos poderosos en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ni nadie, ningún amén. No, yo pensé que era aquí nadie. Y usted será poderoso en la Escritura en la medida en que libere tiempo y ponga prioridad a su tasidid, tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Por cierto, la mayoría de ustedes recibe el devocional que yo envío. Si no lo recibe, me avisa, yo le agrego. Pero usted tiene que sacar su propio maná propio, el suyo. No el que el pastor envía o el que tomo del internet, no. El suyo, donde Dios te habla todos los días. Porque el Señor dice que Apolo era poderoso en las Escrituras. ¿Y por qué era poderoso? Porque escudriñaba las Escrituras, porque amaba las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Segundo de Pedro 1 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis, ¿en qué? ¿A estar qué? Estar atentos. ¿Cuántos están atentos a lo que dice la Biblia? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo sé que la palabra profética más segura no es cuando yo vengo y alguien me dice toda mi vida, porque a todos los cristianos nos gusta que venga un profeta y nos diga, esta mañana estaba ahí diciendo y el Señor te dice esto y lo otro. Eso es lo más lindo, ¿verdad? La Biblia dice, no, la profecía más segura no es esa. La profecía más segura es la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Porque aún el profeta que viene en la profecía te puede decir, déjame tirarle un consejito aquí mío y mete en la profecía un consejo de él. Y usted se come todo como creyendo que es todo. Eso lo aprendí de una misionera, se llama Judy Greiner. Algunos la conocieron, esposa de Esteban Greiner, que fueron los que comenzaron en el centro bíblico cuando se inició. Y ella miraba una iglesia que hacía esto. Cuando había una profecía, los ancianos juzgaban la profecía. Y después salían y decían, la profecía, desde esta parte a esta parte, Dios está hablando a la iglesia. Esta partecita, tómenla como un consejo del hermano. Discernir. No todo lo que sale por la boca de alguien es Dios, no. Hay partes que yo tengo que discernir. Es como que algo que él quiere ver, pero no ha venido necesariamente de Dios. Tengamos cuidado con eso. Segundo de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura. ¿Cuánto? Toda. No una parte, toda. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que sea enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, no para echarme en fresco. Preparado para servir. Diga, preparado para servir. Poderoso en la palabra, no para decir que sé mucho, sino para servir. El reino de los cielos, Dios nos llama a servir en este reino. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso hay varios versículos que quiero al final solamente dejarlos. Uno es Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies. Mis palabras, no, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 160, la suma, ¿la qué? Entonces, si yo de la Biblia saco un versículo de contexto, no es la suma. Porque alguien dice, eso está en la palabra de Dios, y te sacan el versículo, pero si usted no conoce el contexto y lo que viene después, es un pretexto para meter su propia carnalidad o doctrina. Tenga cuidado, tenga cuidado. Entonces, ¿cuál es la verdad según ese versículo? La suma. Yo no puedo sacar un versículo de contexto y Judas ahorcó, ahora todos nos ahorcamos. Porque que la Biblia dice que Judas ahorcó. ¿Dios aprobó eso? No. Es la suma. Yo tengo que entender que es la suma de la palabra, es lo que realmente Dios quiere para mí. Entonces debo buscar esa verdad, que es la suma. Hay muchos ejemplos que hablan del poder de la palabra y te dejo mencionando Mateo 8, cuando el centurión le dice que quiere que vaya a su casa para sanar a su criado. Y Jesús dijo, voy a ir. ¿Y qué dijo? No soy digno. Di la palabra. O sea, él sabía la autoridad que había en Jesús. La pregunta es, ¿los demonios saben la autoridad que hay en Jesús? Ahora, ¿los demonios saben la autoridad que hay en ti y en mí? ¿Saben qué nivel de autoridad tenemos? Porque a mayor nivel de autoridad vamos a decir como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y sana. Dios quiere que crezcamos en ese depósito, porque de la abundancia del corazón, de lo que tú has llenado, ese mismo nivel de autoridad se va a manifestar en tu vida. Cuando Moisés le dice, ¿y cómo me va a hacer caso Faraón? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así
dirá. Repita conmigo, así dirá. Dios da una instrucción y yo le repito, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre de yo soy el que soy, me envía. Cuando tú hables, estás seguro que por estar conectado con el cielo, tienes una palabra que ha venido del cielo para esa persona que Dios quiere bendecir y levantar. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero no son las que yo me invento, es Dios me habla de esto que va a ser y yo por la fe declaro lo que Él ya me reveló. Yo no voy a declarar el arroz con frijoles que me comí anoche, lo que soñé anoche, no, lo que escuché que el Espíritu Santo quiere hacer, porque esa es la autoridad. Nuestras palabras deben estar alineadas a la palabra de Dios. Por eso siempre digamos, más bien, los músicos que pasen por favor, más bien debieras decir, tenga cuidado, aunque hemos leído unos decretos de lo que esperamos que Dios haga, siempre en su oración diga, si el Señor quiere, haré esto o aquello. Eso le va a usted a ahorrar dolores de cabeza. Dios me decepcionó, Dios no me oyó, ay, Dios no me ama. No, Dios está comprometido con su plan que trazó para ti antes que tú nacieras. Por eso, como Dios es el único que sabe tu futuro, yo voy a orar como si Dios, repita, si Dios, esto va a pasar. Sí, pero es que yo escuché. Tú has podido oír lo que sea. Agrégale a tu oración, si Dios quiere, haré esto y aquello. Romanos 10:8 habla de la importancia de la confesión. Si cerca de ti está la palabra, en tu boca, repita conmigo, cerca de mí está la palabra, en mi boca va a hablar lo que está, y en mi corazón está la palabra que yo he depositado ya. Hay poder en la confesión. Dice, serás salvo. Si tu proclamación de que Cristo es el Señor, dice, serás salvo. Muchas escrituras pudiéramos hablar. Yo quiero que entendamos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tomemos la decisión delante del Señor hoy de corregir la forma en que hablamos. Si mis palabras no vienen de fe, no hablo. Si mis palabras no van a edificar, dile al que tiene cerca, te autorizo a que me corrijas. Si mis palabras no te van a edificar, dile, ¿sabes qué? Eso no me edifica, déjalo hasta ahí. Y aprendamos a pedir perdón cuando hemos descalificado a alguien. Nunca le diga a alguien que está gordo o que es bruto. Pastor, pero si es la verdad, no importa, disimule, quédese calladito, te ves más bonito. No, mis palabras van a edificar. Eres un hijo de Dios. Los propósitos de Dios se cumplirán en ti. Dios te llevará de gloria en gloria. Esta prueba Dios la va a transformar en un testimonio. Cambia tu manera de hablar. Y si alguna vez descalificaste a alguien, dile, perdóname, porque realmente hablaba lo que no entendía y lo que no conocía. Porque cuando usted es maltratado, aprende a maltratar y hablar mal. Aunque a ti te hayan hablado mal, tú vas a hablar bien. Amén. Diga, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay algo digno de alabanza, eso voy a hablar. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias porque somos parte de este reino. Tú eres el verbo hecho carne y nosotros nos alineamos a tus palabras. Y yo declaro que ninguna buena palabra que está en las escrituras caerá por tierra. Todo se cumplirá en mi vida y en mis generaciones. Si en algún momento he hablado palabras descalificadoras contra mis hijos, mi esposa, familiares, hermanos, perdóname. Cuando he hecho comentarios a otros que lejos de edificar y construir,
lo que han sido es afectar, entristecer. Perdóname. Yo te pido que hoy hagas, Espíritu Santo, un borrón en nosotros y que podamos corregir nuestra forma de hablar. Quita toda palabra negativa, toda queja, todo resentimiento, toda amargura, y que lo que salga por mi boca, lo que salga por nuestra boca, sea lo que glorifica tu nombre. Así que te doy gracias porque sé que los mejores tiempos son los que vienen, porque vamos a hablar el lenguaje del reino, porque estaremos conectados con el cielo, como Pedro lo hizo y recibió esa autoridad que has delegado también a nosotros. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Nos ponemos en pie, cantamos al Señor, saludamos a los que nos ven por internet. Te animamos a que busques la palabra, a que seas poderoso en la palabra. Dios quiere que amemos esa palabra. La Escritura dice que es segura. Amemos la palabra. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino.